Listo. Y ya ustedes, Paula, no, tu cámara se ve de color negro, no se ve el video. Entonces no sé si es que tienes ahí tapado algo. Laura también, Laura González, la cámara no se ve. Ah, ya, Laurita. Bueno, ustedes se van dando cuenta que ya a medida que vamos pasando el tiempo, la revisión va a ser más exhaustiva y exigente, ¿no? Entonces me decía Laura, no sé si era Laura o otra persona, resulta que si usted puso mal la indentación, puso mal la condición, pero solo es eso lo que me quedó mal, pues si es eso, pues el código no compila y no corre. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a volver más exigentes a la hora de revisar, no le puede faltar ninguna estructura a los para. Los escriba deben estar muy bien. En el parcial yo vi que varios escriben dentro de las comillas, luego le colocan la coma, bueno, para colocarle la variable al lado no le colocan la coma. Entonces verifiquen bien todos esos pequeños detalles. ¿Listo? Voy a mirar a ver si los veo a todos, a ver quién nos falta e iniciamos. Bueno, solo hay 2, 4, que apenas cuento, 4, 8, 13 y 5, 18. Michael, está haciendo mucho frío que tú tienes ese gorro encima y esa diadema tras del lecho. Bueno, ahí ya mejor, eso. Pues sí, pero entonces no, pues traigamos la cobija aquí todos, la térmica tampoco, y está en su casa, no es exagerado. Bueno, esperen, 4, 8. Bueno, voy a mirar a ver quién tengo acá. Tenemos a Cristian, Esteban, Paula Andrea, ya se ve, Luis Felipe, Gabriela, David Nicolás. David Nicolás, yo no te tenía en mente. Me aprendí como que las caritas de todos menos la de David Sotelo. María Paula ya está, Angie, Tomás está, Juan Sebastián, Elías ya está, Santiago Pinzón ya está, Alejandra, Laura, Sofía, Daniel, Michael, Jesús Bustamante también y Verónica. Entonces el que nos falte, por favor. Listo. No voy a explicar el quiz. ¿Listo? Solo lo leen y el que tenga preguntas o no entienda algo levanta la mano, porque no voy a hacer una explicación general. Les voy a dar 5 minutos para que lo lean y levantan la mano si hay alguna pregunta. Crear una matriz según las dimensiones dadas por el usuario. Sumar y contar los elementos positivos y los negativos de la matriz. Mostrar la matriz impresa y los resultados de la suma y la cuenta socializados. Dice la cantidad de números de elementos positivos es 13, los negativos 7 y la suma de los positivos es 60 y de los negativos es menos 24. Ok. Elementos matriz. Elementos matriz. Entonces, empiece. Entero. Bueno, escribo. Este programa usted ingresa una matriz. La persona que me falta aquí en la cámara es Cristian Caicedo.
matriz. Entonces, Cristian, por favor. Con ella. Hay un problema con tu cámara. Bueno, 1 minuto para continuar la revisión del quiz, por favor. Ya te vi, Cristian. Con ella son los números negativos. Los números positivos. ¿Cuántos ingresó de cada uno? Entonces, escriba. Y por favor. Bueno, entonces si no hay preguntas, creo que las instrucciones están claras ahí, por favor. Si recuerden siempre que entregan un ejercicio, revisar que ya le doy la palabra que levantó la mano, revisar que su código cumpla con todo. Descargar una matriz, ya lo hice, sumé, conté, mostré la matriz, mostré los resultados, ¿sí? Todas esas cositas son las que evalúa a la hora de emitir una valoración. Entonces, alguien había levantado la mano, pero la bajó. No, bueno, entonces la idea es que tienen plazo. Bueno, Daniel, cierra. Profe, el usuario define la longitud, digamos, de la matriz, pero también ingresa los números, ¿sí? Sí, el usuario cuando, digamos, ahí siempre que se dice cargar una matriz o cargar un vector, es que el usuario debe digitar la matriz. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿alguien más? Listo, entonces hasta las 5:30 tienen plazo de trabajar en el código. Realmente es un código muy sencillo, entonces yo espero que terminen antes, ¿listo? Bueno, entonces el que va terminando, como siempre, pues va colgando la llamada. Nos veríamos el día martes. Bueno, entonces. ¿Tienes otra pregunta, Daniel, que tienes la mano levantada o se te olvidó bajarla? Por favor, digite la cantidad de columnas, de filas primero, de filas con las que desea trabajar. Lea N fila. Escriba. Entre comillas. Por favor, digite la cantidad de columnas las que desea trabajar. Aquí. Máximo 100 y aquí igual. Listo. Ahora lea número de columnas. Listo. Ahora por favor digite la cantidad de columnas con las que desea trabajar. Por favor digite la cantidad de filas con las que desea trabajar. Entonces, sí. No fil. Número de filas. Gabriela, el tiempo Es para menor preguntar ya pasó, pero dime. o igual a 0.
Profe, qué pena es que quedé en cuenta el cero lo contamos como positivo, como negativo o como en ninguna parte. No, ninguno, el cero no. O sea, mayores a cero y menores que cero y ya. Y el número, acá me equivoqué, número de filas es menor o igual a cero o el número de filas es mayor a 100. Poner otro paréntesis. O el número de columnas es menor o igual a cero. Menor o igual a cero. Y el número de columnas es mayor que 100. Mayor que 100. Entonces, escribo. No, entre comillas, no se puede trabajar con los datos ingresados. Aquí va paren y aquí va fin, sí. Ahora tengo que cargar la matriz. Entonces, sería para fill desde 0 hasta número de filas menos 1 incrementado en 1. Incrementado en 1. Y ahora las columnas para call desde 0 hasta Bueno, qué pena los número interrumpo. de Estaba columnas. revisando el tema de las tareas que debían entregar para hoy y hay 4 personas que no han entregado. Entonces los invito a que revisen las reglas generales de la clase. Recordemos que si ustedes no presentan tarea, no pueden presentar las pruebas cortas. ¿Listo? Entonces me toca con mucha vergüenza pedirles el favor a las 4 personas que no presentaron la tarea. No hay ninguna posibilidad de presentar esta prueba. ¿Listo? Entonces si pueden ir saliendo, colgando las llamadas si son tan amables y nos vemos el día martes. Entonces ahora escriba entre comillas, por favor digite un número. Cierro comillas. Ahora lea matriz fill, col. Entonces aquí en entero va número de filas, número de columnas, filas, columnas, y en real iría la matriz de 100 hasta 100. Aquí iría el contador de negativos. Ay, me faltó la coma. Contador de negativos, contador de positivos. Y aquí iría la suma de negativos y acá suma de positivos. Listo.
Entonces ahora aquí ya cargué la matriz. Entonces ahora aquí fin para, fin para, fin para. Ahora debo recorrerlo, entonces para las filas desde 0 hasta el número de fila menos 1 incrementado en 1 A y para columna desde 0 hasta número de columna menos 1 incrementado en 1 haga. Aquí inicializar. La suma de negativos la inicializo en 0 y la suma de positivos la inicializo en 0. Listo. El contador de negativos lo inicializo en 0 y el contador de positivos lo inicializo en 0. Listo. Entonces ahora debo recorrer las matrices. Entonces para la fila desde 0 hasta el número de fila menos 1 incrementado en 1 y para col bueno, ahorita lo arreglo. Entonces acá aquí me falta orientar, pero bueno, ahorita oriento porque entonces acá entonces sí, la matriz fill, col. El contenido de esa matriz es menor que 0. Entonces escriba número negativo y entonces aquí tengo que poner contador de negativos va a ser igual a contador de negativos más 1 y la suma de negativos va a ser igual a la suma de negativos más el contenido de la matriz. Listo. Entonces ahora aquí, si no, sí. Entonces, el contenido de la matriz en la fila, la columna, es mayor que 0, entonces escriba número positivo. Contador de positivos va a ser igual a contador de positivos más 1 y suma de positivos va a ser igual a suma de positivos más el contenido de la matriz. Matriz en fill, col. Entonces ahora aquí
Aquí va fin sí. Aquí va fin sí. Aquí va fin para. Y aquí va fin para. Listo. Ahora. Escriba. Entonces. La cantidad de números negativos encontrados en la matriz es, dos puntos, cierro, coma, la cantidad de números negativos encontrados en la matriz es contador negativo. Contador negativo, coma, y la cantidad, espero que pongo como acá, la cantidad de, bueno, y la suma de estas es, coma, suma de negativos. Suma de negativos. Listo. Ahora aquí, escriba. La cantidad de números positivos es encontrados en la matriz. Dos puntos, cierro comillas, coma, cantidad de positivos. No, contador positivos. Coma. Y la suma de estos es, cierro comillas, coma, suma positivos. Entonces, escribo aquí. Escriba matriz, la matriz ingresada. La matriz ingresada es entonces para fil inicializado en 0 hasta el número de filas menos 1 incrementado en 1 haga. Y ahora para for inicializado en 0 hasta número de columnas menos 1 incrementado en 1 haga. Escriba matriz fil, coma, col. Y aquí. Aquí va fin para. Y aquí va fin para. Escriba tarea finalizada.
Toma. Gracias por utilizar este programa. Vale. Vale. Termino. Entonces, empiece. Número de filas, número de columnas. Número de filas, número de columnas, fila y columna, que son las posiciones de la matriz, cantidad de contador de positivos, contador de negativos y contador de positivos. Entonces, real, matriz de 100 hasta 100, la suma de los negativos y la suma de los positivos. ¿Qué es lo que pide? Listo, entonces dice, escriba, buen día, por medio de este programa usted ingresa una matriz y con ella sumo los números negativos, los números positivos y cuántos ingresó de cada uno. Escriba, por favor digite la cantidad de filas con las que desea trabajar, máximo 100, número de filas. Escriba, por favor digite la cantidad de columnas con las que desea trabajar, máximo 100. Bueno, lea número de columnas. ¿Está ahí? Bien. Le pedí al usuario que ingresara el número de filas y el número de columnas con el que desea trabajar. Entonces, sí, el número de filas es menor o igual a 0 y el número de fila es mayor a 100. O el número de columnas es menor o igual a 0 y el número de columnas es mayor a 100. Entonces, escriba, no se puede trabajar con los datos ingresados. Aquí voy a poner coma, inténtelo de nuevo. Pare, fin, sí. Ahora para. Voy a empezar a cargar la matriz. Entonces, desde la fila inicializada en 0 hasta el número de fila menos 1, incrementado en 1, haga. Para la columna inicializada en 0 hasta el número de columnas menos 1, incrementado en 1, haga. Entonces aquí escriba, por favor digite un número, que es lo que va a ingresar. Entonces lea matriz, fila, col. Ahí cargue la matriz. Fin para. Listo. Ahora inicialice los contadores y los acumuladores. Entonces suma de negativos va a ser igual a 0. Suma de positivos la inicialice en 0, contador lo inicialice en contador de negativos en 0 y contador de positivos en 0. Listo. Entonces ahora voy a empezar a recorrer la matriz. Entonces para la fila inicia desde 0 hasta el número de fila menos 1 incrementado en 1, haga. Para columna, para col inicializado en 0 hasta el número de columnas menos 1 incrementado en 1, haga. Entonces, si el contenido, o sea, si en la matriz en la posición 0, 0 es menor que 0, entonces escriba número negativo. Contador de los negativos va a ser igual al contador negativo más 1. Y la suma va a ser, la suma de los negativos va a ser la suma de los negativos más el contenido de esa matriz. En la posición de esa matriz. Si no, si la matriz de la fila, el contenido en esa posición es mayor que 0, entonces escriba número positivo. Por lo tanto, el contador va a ser contador más 1. O sea, 0 más 1. Y la suma de los positivos va a ser la suma del positivo, que es 0, más el contenido de esa matriz. Fin sí, fin para. Escriba, la cantidad de números negativos encontrados en la matriz es, contador n, y la suma de estos es suma n. Después escriba, la cantidad de números positivos encontrados en la matriz es, contador de positivos, y la suma de estos es suma de positivos. Escriba, la matriz ingresada es, entonces ahí para imprimir la matriz, entonces
para la fila desde 0 hasta el número de filas menos 1 incrementado en 1, haga. Y para las columnas desde 0 hasta el número de columnas menos 1 incrementado en 1, haga. Escriba matriz fill, core. Fin para, escriba tarea finalizada. Gracias por utilizar este programa. Para y termine. Miremos entonces. La matriz en 0,0 sería 1. ¿Es menor que 0? No cumple esa condición. Entonces pasa lo siguiente. Entonces la matriz en 0,0 es 1. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces escriba el número positivo, es un número positivo. Y la cantidad de positivos. Entonces aquí quedaría 0 más 1, que es el número. Y la suma va a ser 0 más 1, que es 1. Listo. Después paso con el siguiente. Que en la fila sería 0 y en la columna sería 1. Y entonces es menos 1. Aquí, como es menor que 0, cumple la condición. Entonces el número negativo es número negativo. Por lo tanto, quiz 1, curso 2, AYPR 22. Por aquí, chas. Entonces, elementos de matriz, empiece, entero, número de filas, número de columnas, fila, columna, contador de negativos y contador de positivos. Real, matriz 100, 100, la suma de los negativos y la suma de los positivos. Escriba. Buen día, por medio de este programa usted ingresa una matriz y con ella sumo los números positivos, los números negativos y cuántos ingresó. Y cuántos ingresó de cada uno. Entonces, eso es lo que pide, ¿no? Sumar y contar los elementos positivos y negativos de la matriz. Mostrar la matriz impresa, los resultados de la suma y la cuenta solicitada. Listo. Entonces aquí escriba, por favor, digite la cantidad de filas con las que desea trabajar. Máximo 100. Lea número de filas. Escriba, por favor, digite la cantidad de columnas con las que desea trabajar. Máximo 100. Entonces, número de filas, número de columnas. Entonces, sí, el número de filas es menor o igual a 0 y el número de filas es mayor a 100. Y el número de columnas es menor o igual a 0 y el número de columnas es mayor o igual a 100. Acá me falta un paréntesis. Entonces, escriba, no se puede trabajar con los datos ingresados. Inténtelo de nuevo. Pare.
que el par va identado aquí. Fin sí. Listo. Entonces ahora voy a empezar a cargar la matriz. Entonces para la fila inicializada 0 hasta el número de fila menos 1 incrementado 1 haga. Para columna inicializada 0 hasta el número de columna menos 1 incrementado en 1 haga. Escriba. Por favor digite un número. Lea número de la matriz desde la fila de fila y columna. Listo. Fin para, pero ese fin para no va acá, sino ahí. Fin para. Listo. Ahora inicialicé los contadores y los acumuladores, todos en 0. Después, para la fila, para eso es para recorrer la matriz. Entonces, para la fila desde 0 hasta el número de fila menos 1, incrementado en 1, haga. Entonces, para. Tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan, tan. Entonces, escriba. Número negativo. Entonces, el contador de negativos va a ser igual al contador de negativos más 1. Suma de negativos va a ser igual a suma de negativos más el contenido en la matriz. Entonces, si no, va sentado con este y este vamos acá. Este entra aquí, este acá y este acá. Listo. Este fin sí va con este fin sí. Y este fin sí va con este fin sí. Este fin para acá. Y este fin para acá. Entonces ahora escriba. La cantidad de números positivos encontrados en la matriz es el contador de negativos. La cantidad de números negativos encontrados en la matriz es contador de negativos. Y la suma de estos es, suma negativos. Entonces ahora escriba. La cantidad de números positivos encontrados en la matriz es contador de positivos. Y la suma de estos es suma de positivos. Escriba, la matriz ingresada es para fil desde 0 hasta número de fila menos 1, incrementado en 1, haga. Y para columna desde 0 hasta número de columna menos 1, incrementado en 1, haga. Entonces ahora escriba. Aquí este fin para aquí, este va aquí. Escriba tarea finalizada, gracias por utilizar este programa para y termine.
Entonces, si el contenido en esa posición es menor a cero, entonces escriba número negativo y cuente. Suma negativos, suma positivos, contador de negativos. De negativos y contador de positivos. Listo. Contador de negativos va a ser igual a contador de negativos más 1 y suma de negativos va a ser igual a suma de negativos más el contenido en la matriz. Contador de positivos. Contador de positivos. Suma de positivos. Y suma de positivos. Fin sí, fin para. Contador de negativos y aquí es suma de negativos. Aquí es contador de positivos. Contador de positivos y aquí es suma de positivos. Tarea finalizada, gracias por utilizar este programa. Listo. Creo que ya. Aquí cargo la matriz, aquí hago con los acumuladores y contadores la suma y pues, el conteo de números. Y aquí le digo al usuario que encontré y después imprimo la matriz y se acabó. Listo. Archivo, guardar como, examinar. Tercer semestre, HPR. Quiz 1.2. 1.2. Verónica Parra, HPR. Guardar.
Listo. Aquí, me voy aquí. Ver tarea. Agregar trabajo. Cargar desde este dispositivo. Y pues 1.2 abrir. Abrir. Listo. Revisar que todo esté bien. Buen día, por medio de este programa usted ingresa una matriz y con ella suma los números negativos, los números positivos y cuántos ingresó de cada uno. Escriba, por favor ingrese la cantidad de filas con las que desea trabajar, máximo 100, número de filas, y por favor digite la cantidad de columnas con las que desea trabajar, máximo 100, lea número de columnas. Si el número de filas es menor o igual a 0 y el número de filas es mayor que 100 y el número de columnas, creo que aquí más bien va un O. O el número de columnas es menor que 0 y el número de columnas es mayor que 100, entonces escriba no se puede trabajar con los datos ingresados. Intente de nuevo. Para y fin sí. Ahora para. La fila es de 0 hasta el número de filas menos 1 incrementado en 1. Haga. Para columna desde 0 hasta. Escriba por favor, digite un número y cargo la matriz. Fin para, fin para. Ahora inicializo los acumuladores y los contadores. Entonces ahora, para la fila desde 0 hasta el número de fila incrementado en 1 y para columna desde 0 hasta el número de columna menos 1 incrementado en 1, haga. Entonces sí, el número, si la matriz de fila es menor que 0, entonces contador negativo más 1. Suma negativa más el contenido de la matriz. Si no, si el contador, número de fila, se escribe número positivo y contador positivo. Fin sí. Entonces fin sí, fin para, fin para. Ahora escribe la cantidad de números negativos encontrados en la matriz. Es contador de negativos y la suma de negativos es suma de negativos. Escriba la cantidad de números positivos encontrados en la matriz es contador de positivos y la suma de estos es suma positivos. La matriz ingresada es 2 puntos, acá me faltó 2 puntos, aquí también. Listo. Creo que ya. Cerrar. Entregar. Listo.